El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón, en el cual el nodo sinusal es el que inicia la actividad eléctrica. Es un ritmo regular que se caracteriza por la presencia de una onda P seguida de un complejo QRS. La bradicardia sinusal es un ritmo debido a la disminución del cronotropismo del nodo sinusal, que se caracteriza por ser un ritmo regular con una onda P seguida de un complejo QRS a frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto. La taquicardia sinusal es una taquiarritmia de frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que puede llegar a alcanzar en algunos casos hasta 170 latidos por minuto, y es debido a un aumento del cronotropismo del nodo sinusal, el cual se caracteriza por ser un ritmo regular con una onda P seguida de un complejo QRS. La extrasístole supraventricular es un complejo prematuro originado por arriba de los ventrículos debido a un aumento del automatismo. Se caracteriza por ser un evento que sucede antes de tiempo de cuando se esperaba un latido, seguido por una pausa compensatoria para posteriormente dar el siguiente estímulo eléctrico. Este puede originarse desde el nodo sinusal, el cual se va a presentar con una onda P, o puede ser también un foco ectópico auricular en donde puede estar ausente la onda P, pero en ambos casos el complejo QRS es angosto. La pausa sinusal es un evento caracterizado por la ausencia súbita de todo el complejo PQRS, provocando una pausa entre el estímulo previo y el siguiente. Esta no es una pausa compensatoria, ya que la distancia entre ambos eventos eléctricos corresponde al mismo tiempo que si hubiera 3 estímulos. La arritmia sinusal, también llamada arritmia fisiológica o arritmia respiratoria, se caracteriza por originarse en el nodo sinusal con presencia de onda P seguida en cada QRS, siendo de manera irregular el tiempo entre cada estímulo y generalmente relacionado al ciclo respiratorio, siendo esta una variante normal en la gran mayoría de los casos. El flóter auricular es una arritmia supraventricular con disociación auriculoventricular que se caracteriza por la presencia de un macrocortocircuito a nivel de las aurículas, generalmente a una velocidad de 300 latidos por minuto, el cual puede ser de 2, 3 o 4 ciclos. La estimulación eléctrica conduce hacia los ventrículos de una manera en que dé 1, 2 o 3 vueltas el macrocortocircuito, por lo tanto las frecuencias cardíacas serán de 150, 100 o 75 respectivamente. Generalmente se presenta como un ritmo regular, pero hay casos en que la conducción auriculoventricular es variable. Las ondas auriculares son llamadas ondas F o en dientes de sierra. Las derivaciones que permiten la mejor visualización de este tipo de arritmias son aquellas que exploran la cara inferior, como lo son de 2, de 3 a VF, aunque no siempre se limitan solo a estas. La fibrilación auricular es la arritmia más habitual supraventricular que existe. Es una disociación auriculoventricular que se caracteriza por la presencia de despolarizaciones simultáneas de múltiples focos auriculares, los cuales de manera aleatoria conducen hacia los ventrículos presentando una frecuencia cardíaca totalmente irregular sin poder predecir cuándo ocurrirá el siguiente evento de estimulación ventricular. Se le denomina coloquialmente como la arritmia irregularmente irregular, la cual se va a caracterizar por ausencia de onda P definida y en muchos casos se observa en la línea de base la presencia de pequeñas ondas amorfas llamadas ondas fibrilatorias. La frecuencia cardíaca va a depender del número de estímulos auriculares que puedan conducir hacia el ventrículo, por lo cual estamos obligados a describirlo en relación a su frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia ventricular es menor de 60 latidos por minuto se denomina una fibrilación auricular de respuesta ventricular lenta. Cuando su frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto se denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular moderada, y cuando es mayor de 100 latidos por minuto se denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Es una taquiarritmia con presentación de frecuencia cardíaca generalmente mayor a 140 latidos por minuto que se caracteriza por un estímulo originado dentro del nodo auriculoventricular. En el electrocardiograma podemos ver una ausencia de onda P o presencias de ondas P retrógradas inmediatas al QRS. El complejo QRS es generalmente angosto, pero en ocasiones se puede presentar con un bloqueo de rama, denominándose taquicardia de complejos anchos. El mecanismo de esta arritmia es generalmente debido a una reentrada por un cortocircuito de las fibras lentas y rápidas dentro del nodo auriculoventricular, y en ocasiones es debido a un cortocircuito por la presencia de una vía anómala ligada a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White
y el Long-Gannon-Levin. El bloqueo aurículo-ventricular de primer grado es un trastorno caracterizado por una disminución en el dromotropismo de la conducción del nodo aurículo-ventricular hacia el haz de His. Con ello presenta una onda P normal, pero con un intervalo PR prolongado y fijo en cada uno de los estímulos eléctricos. La frecuencia cardíaca es regular. El bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, tipo Mobitz 1 o fenómeno de Wenckebach, es un trastorno caracterizado por una disminución gradual de la conducción del nodo aurículo-ventricular hacia el haz de His. Presenta un intervalo PR que se prolonga a cada estímulo hasta presentar una onda P que no conduce al ventrículo, llamada una P bloqueada. Este fenómeno se presenta habitualmente de manera cíclica y la frecuencia cardíaca es irregular, ya que cada estímulo se realiza con un mayor retraso hasta presentar la pausa secundaria a la onda P bloqueada. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Mobitz 2, es un trastorno que se caracteriza por la interrupción súbita de la conducción del nodo auriculoventricular hacia los ventrículos, provocando una pausa significativa. Puede presentarse de manera irregular o cíclica, y en esta arritmia el intervalo PR cuando se encuentra presente es fijo y la frecuencia cardíaca es irregular debido a la onda P bloqueada por la ausencia del complejo QRS. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o llamado también bloqueo auriculoventricular completo, es un trastorno severo de la conducción auriculoventricular con una disociación completa de la actividad eléctrica de las aurículas y ventrículos. La frecuencia auricular tiende a ser regular, pero ningún estímulo originado en el nodo sinusal es transmitido a los ventrículos. La frecuencia ventricular es regular y bradicárdica, ya que es coordinada por el nodo auriculoventricular o en ocasiones por un foco infragiciano. La amplitud del complejo QRS va a depender del foco que origina la actividad eléctrica ventricular, siendo ensanchado cuando los focos son más bajos de las de His. Un hallazgo que facilita el diagnóstico de esta arritmia es la presencia de actividad eléctrica auricular inmediata a un complejo QRS. El ritmo nodal es un ritmo caracterizado por una ausencia total de actividad eléctrica auricular. El marcapasos que dirige la actividad ventricular es originada en el nodo auriculoventricular, por lo cual presenta un QRS angosto y es de frecuencia cardíaca regular. Generalmente se presenta como una bradicardia por la velocidad de conducción lenta del nodo auriculoventricular, pero en ocasiones tiende a ser normal o inclusive taquicárdica, que se denomina ritmo nodal acelerado. El ritmo idioventricular se caracteriza por la ausencia total de actividad eléctrica auricular, y el marcapasos que dirige la actividad ventricular se origina por debajo del nodo auriculoventricular, por lo cual presenta un QRS ensanchado y su frecuencia cardíaca tiende a ser regular. Generalmente se presenta como una bradicardia. La extrasístole ventricular es un complejo prematuro originado en alguno de los ventrículos debido a un aumento del automatismo. Se caracteriza por ser un evento que sucede antes de tiempo del esperado de un latido, seguido por una pausa compensatoria para continuar con el ritmo normal. El QRS es ensanchado por ser originado dentro de los ventrículos y la dirección de la onda T es contraria al complejo prematuro. La morfología del QRS va a depender de la situación anatómica del foco, ya que este puede presentar imagen de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Pueden presentarse de manera aislada o en grupos en relación de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, denominándose a sí mismo bigeminismo, trigeminismo, cuadrigeminismo, y cuando son más de 4 complejos prematuros se denomina una taquicardia ventricular no sostenida. El bloqueo de rama derecha es un trastorno de la conducción interventricular provocado por la ausencia de la conducción eléctrica de la rama derecha, por lo cual tiene que ser estimulado el ventrículo derecho desde la rama izquierda, y esto provoca una alteración que se caracteriza por ensanchamiento del QRS a expensas de la segunda mitad del QRS, que corresponde al estímulo del ventrículo derecho. En la derivación de 2 podemos observar un ensanchamiento del QRS con una onda S profunda y amplia, y en V1 se presenta con una imagen de R'. El bloqueo de la rama izquierda es un trastorno de la conducción interventricular provocado por la ausencia de la conducción eléctrica de la rama izquierda, por lo cual tiene que ser estimulado el ventrículo izquierdo desde la rama derecha, provocando una alteración caracterizada por un ensanchamiento del complejo QRS a expensas de la primera mitad, que corresponde al estímulo del ventrículo izquierdo. En la derivación D2 podemos observar un ensanchamiento del QRS con una onda R ancha y empastada, y en V1 se presenta como una imagen de una S profunda.
La taquicardia ventricular es una taquiarritmia severa caracterizada por la ausencia de actividad auricular evidente con complejos QRS ensanchados de igual voltaje y frecuencia cardíaca regular. Esta arritmia es originada por un foco ectópico con aumento del automatismo a nivel de alguno de los ventrículos. La taquicardia ventricular helicoidal, llamada también taquicardia ventricular polimórfica o de puntas torcidas, es una taquiarritmia severa caracterizada por la ausencia de actividad auricular evidente con complejos QRS ensanchados de voltaje y frecuencia variable, mostrando una imagen semejante a un foco ectópico que gira alrededor de los ventrículos. La fibrilación ventricular es una taquiarritmia con una actividad eléctrica severa y letal que se caracteriza por una serie de eventos eléctricos caóticos que no permite la definición de alguna onda en particular, con voltajes y frecuencias totalmente irregulares y aberrantes. Es debido a una múltiple estimulación de diversos focos ectópicos de las fibras de Purkinje a velocidades mayores a 300 latidos por minuto. La asistolia es una arritmia verdadera por presentar ausencia de todo ritmo y actividad eléctrica, que se caracteriza por una línea isoeléctrica sin variaciones. Las arritmias que hemos revisado son las arritmias más habituales que se van a presentar en un contexto clínico, y el estudio de las arritmias en un monitor o un simulador de arritmias no sustituye a la evaluación y el aprendizaje de un electrocardiograma de superficie de un paciente.